Imagínate por un momento que pudieras ver dentro del cerebro de una persona que vivió un trauma. Lo que descubrirías ahí te dejaría sin palabras. No solo verías cicatrices invisibles grabadas en la estructura neuronal, sino algo aún más inquietante. Esas mismas marcas podrían estar destinadas a transmitirse a sus hijos, nietos e incluso bisnietos, creando un ciclo de sufrimiento que puede durar generaciones enteras. Soy neurocientífico y durante más de 15 años he estudiado algo que me obsesiona. Cómo una experiencia traumática de apenas unos segundos puede reprogramar por completo nuestro cerebro y, más perturbador aún, cómo esa reprogramación puede heredarse genéticamente. Lo que vas a escuchar hoy va a cambiar para siempre la manera en que entiendes el sufrimiento humano y por qué algunas familias parecen estar condenadas a repetir los mismos patrones destructivos una y otra vez. Pero antes de revelarte el mecanismo exacto por el cual tu abuelo traumatizado puede haber alterado tu propia biología sin que lo sepas, necesitas entender qué es realmente un trauma. Y aquí viene la primera sorpresa. Todos creemos que el trauma es simplemente recordar algo malo que nos pasó, pero la ciencia nos dice algo completamente diferente. El trauma psicológico no vive en tus recuerdos conscientes. Vive en las profundidades de tu cerebro primitivo, en estructuras tan antiguas que existían mucho antes de que desarrolláramos el lenguaje. Un estudio revolucionario de la Universidad de Harvard, con más de 10.000 participantes, demostró que las personas traumatizadas procesan las emociones de manera fundamentalmente diferente, incluso décadas después del evento original. Piensa en la última vez que escuchaste un sonido fuerte e inesperado. Tu cuerpo reaccionó antes de que tu mente consciente pudiera procesar qué estaba pasando, ¿verdad? Esa fracción de segundo es donde vive el trauma. Es una respuesta del cerebro reptiliano que secuestra todo nuestro sistema nervioso antes de que podamos razonar. Pero aquí viene lo verdaderamente increíble. Existe una diferencia abismal entre trauma agudo y trauma crónico, y esta distinción puede explicar por qué algunas personas se recuperan rápidamente de experiencias terribles, mientras otras quedan marcadas de por vida. El trauma agudo es como un rayo que golpea un árbol. El daño es intenso, pero localizado. Tu cerebro tiene mecanismos naturales para procesarlo y eventualmente integrarlo. Pero el trauma crónico, eso es completamente diferente. Es como una lluvia ácida que cae gota a gota, día tras día, reconfigurando lentamente toda la estructura neuronal. Imagínate que tu cerebro es una ciudad que se reconstruye cada noche mientras duermes. En condiciones normales, los trabajadores nocturnos reparan las calles dañadas, fortalecen los puentes y mejoran las conexiones. Pero cuando hay trauma crónico, es como si hubiera una guerra constante. Los trabajadores ya no pueden hacer reparaciones, solo pueden construir búnkeres y rutas de escape. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Durante años, los neurocientíficos creyeron que el cerebro adulto era relativamente fijo, que las conexiones neuronales se establecían en la infancia y ya no cambiaban significativamente, hasta que descubrieron la neuroplasticidad, y esto cambió todo lo que sabíamos sobre el trauma. Pero espera, hay algo que necesitas saber antes de que te explique cómo el trauma literalmente remodela tu cerebro. Seguramente alguna vez te has preguntado, ¿por qué ciertas familias parecen estar malditas con la misma tristeza, la misma ira o los mismos miedos que se repiten generación tras generación? Durante décadas pensamos que era solo comportamiento aprendido, patrones que se copiaban inconscientemente, pero lo que descubrimos después nos dejó sin palabras. Lo que vas a escuchar te va a sorprender tanto como me sorprendió a mí cuando me topé por primera vez con estos estudios.
Resulta que el trauma puede cambiar literalmente la expresión de tus genes y transmitir esos cambios a tus hijos. No estoy hablando de ciencia ficción, estoy hablando de epigenética, y es uno de los descubrimientos más revolucionarios de la neurociencia moderna. Pero antes de revelarte ese secreto que podría explicar patrones familiares que creías inexplicables, necesitas entender exactamente qué le sucede a tu cerebro cuando experimentas un trauma. Y créeme, es mucho más complejo y fascinante de lo que imaginas. Tu cerebro tiene 3 regiones principales que se ven afectadas por el trauma y cada una reacciona de manera completamente diferente. Es como si tuvieras 3 personajes viviendo en tu cabeza, cada uno con su propia agenda y su propia versión de la realidad. Primero está la amígdala, tu sistema de alarma personal. Es del tamaño de una almendra y está localizada en el centro de tu cerebro. Su trabajo es detectar peligro antes de que tu mente consciente se dé cuenta de que existe. Durante un trauma, la amígdala se vuelve hiperactiva, como una alarma de incendios que no puedes apagar y que sigue sonando mucho después de que el fuego se haya extinguido. Un estudio fascinante de la Universidad de Stanford escaneó los cerebros de veteranos de guerra con trastorno de estrés postraumático. Lo que encontraron fue extraordinario. Sus amígdalas eran hasta un 40% más activas que las de personas que nunca habían experimentado trauma, incluso cuando estaban en ambientes completamente seguros. Imagínate vivir con una alarma que se dispara cada vez que alguien cierra una puerta con fuerza, o cuando escuchas pasos detrás tuyo en la noche. Esa es la realidad de millones de personas traumatizadas y explica por qué pueden parecer irracionales o exageradamente reactivos ante situaciones que otros consideran normales. Pero la amígdala no trabaja sola. Está en constante comunicación con el hipocampo, tu biblioteca personal de recuerdos. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente perturbadoras. El hipocampo es responsable de tomar tus experiencias y convertirlas en recuerdos narrativos coherentes, con principio, medio y final. Es el que te permite recordar qué desayunaste esta mañana o dónde dejaste las llaves. Pero durante un trauma severo, el hipocampo prácticamente se desconecta. Es como si el bibliotecario de tu mente huyera justo cuando más necesitas que organice la información. ¿El resultado? Los recuerdos traumáticos no se almacenan como historias normales. Se fragmentan en pedazos sensoriales, imágenes, sonidos, olores, sensaciones corporales que quedan flotando en tu inconsciente como fantasmas sin contexto. Por eso las personas traumatizadas pueden tener flashbacks tan vívidos, que sienten que están reviviendo el evento original, porque para su cerebro, en cierto sentido, sí lo están reviviendo. Pero aquí viene lo realmente fascinante. Existe una tercera región cerebral que se ve afectada por el trauma, y su respuesta determina si una persona se recupera o queda marcada de por vida. Es el córtex prefrontal, el CEO de tu cerebro. Esta región es responsable de la regulación emocional, la toma de decisiones racionales y la capacidad de poner las experiencias en perspectiva. Es lo que te permite decirte, eso ya pasó, ahora estoy seguro, puedo relajarme. Pero, durante un trauma crónico, el córtex prefrontal se atrofia. Es como si el director general de una empresa huyera durante una crisis, dejando que los empleados más primitivos y emocionales tomen todas las decisiones importantes. Un estudio de la Universidad de Michigan demostró que las personas con trauma crónico tienen hasta un 25% menos actividad en el córtex prefrontal, lo que explica por qué pueden tomar decisiones aparentemente irracionales o autodestructivas. No es que no quieran actuar mejor, es que literalmente su cerebro racional está funcionando a media máquina. Pero aquí viene lo verdaderamente increíble, y esto va a cambiar completamente tu perspectiva
sobre el sufrimiento humano. Durante décadas creímos que estas alteraciones cerebrales eran permanentes, que una vez que el trauma reorganizaba tu neurología, tenías que vivir con esa nueva configuración para siempre. Hasta que descubrimos algo que desafió todo lo que sabíamos sobre el cerebro humano. La neuroplasticidad no solo existe, sino que es mucho más poderosa de lo que habíamos imaginado. Tu cerebro puede reorganizarse, crear nuevas conexiones y literalmente reparar el daño causado por el trauma. Pero hay una condición, y es crucial que entiendas esto. La neuroplasticidad requiere intervención específica y dirigida. No basta con el tiempo, no basta con fuerza de voluntad, no basta con seguir adelante. El cerebro traumatizado necesita experiencias específicas y repetidas que le enseñen que el peligro ya pasó y que puede comenzar el proceso de reparación. Pero espera, porque lo que te voy a contar ahora es lo que más me fascina como investigador y probablemente la parte más importante de todo este video. Seguramente alguna vez te has preguntado por qué ciertos patrones familiares se repiten con una precisión casi matemática. ¿Por qué el hijo del alcohólico tiene tendencia a ser alcohólico? ¿Por qué la hija de la madre ansiosa desarrolla los mismos miedos? ¿Por qué familias enteras parecen estar condenadas a repetir las mismas tragedias? Durante años pensamos que era simple imitación, que los niños copiaban lo que veían. Pero lo que descubrieron los científicos en los últimos 20 años va mucho más allá del comportamiento aprendido. Estamos hablando de cambios biológicos reales que se transmiten de padres a hijos, de abuelos a nietos, creando ciclos de sufrimiento que pueden durar siglos. Y aquí es donde entra en juego uno de los conceptos más revolucionarios de la ciencia moderna, la epigenética. Imagínate que tus genes son como un piano con 88 teclas. La epigenética no cambia las teclas, pero sí determina cuáles se tocan y cuáles permanecen silenciosas. El trauma puede activar o desactivar ciertos genes, y estos cambios pueden heredarse. El estudio más famoso que demostró esto se realizó con los hijos de sobrevivientes del Holocausto. Los investigadores de la Escuela de Medicina Mount Sinai descubrieron que los hijos de personas que habían sufrido trauma extremo durante la Segunda Guerra Mundial tenían patrones genéticos específicos que los hacían más susceptibles a la ansiedad, la depresión y el estrés postraumático, incluso sin haber vivido ellos mismos ningún evento traumático. Pero esto no se limita a traumas extremos como guerras o genocidios. Un estudio fascinante realizado en Suecia siguió a familias durante 100 años y descubrió que los nietos de personas que habían experimentado hambruna en su infancia tenían mayor riesgo de desarrollar diabetes y enfermedades cardíacas, incluso viviendo en abundancia total. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? El trauma de tu bisabuelo puede estar influyendo en tu salud mental ahora mismo, en este momento, mientras escuchas este video. Las experiencias que él vivió hace 80 años pueden haber programado tus genes para responder al mundo con más miedo, más ansiedad, más dolor del que realmente requiere la situación actual. Piensa en esto. ¿Alguna vez has tenido miedos irracionales que no puedes explicar? Ansiedad que parece desproporcionada a tu situación actual, patrones de comportamiento que repites aunque sepas que te hacen daño. Podría ser que no sean realmente tuyos. Podrían ser ecos de traumas ancestrales que siguen resonando en tu biología. Pero aquí viene lo que realmente me quita el sueño como científico. No estamos hablando solo de predisposiciones genéticas abstractas. Estamos hablando de cambios específicos en el sistema nervioso que se transmiten de generación en generación. Un estudio de la Universidad de Emory expuso ratones a un olor específico mientras recibían choques eléctricos. Como era de esperarse, los ratones desarrollaron miedo a ese olor.
Pero lo extraordinario fue que sus hijos y nietos, que nunca habían experimentado los choques, también mostraban miedo al mismo olor. El trauma había alterado sus genes de tal manera que el miedo se heredó biológicamente. Ahora imagínate que eres descendiente de personas que vivieron guerra, abuso, abandono, pobreza extrema o cualquier forma de trauma crónico. Sus cerebros se adaptaron para sobrevivir en ambientes peligrosos, desarrollando hipervigilancia, desconfianza, respuestas de lucha o huida exageradas. Y esas adaptaciones pueden haberse transmitido a ti. Es como si heredaras un sistema de alarma calibrado para un mundo que ya no existe. Tu cerebro puede estar reaccionando a amenazas del pasado de tu familia, manteniéndote en un estado de alerta constante que agota tu energía y distorsiona tu percepción de la realidad actual. Pero espera, porque lo que te voy a contar ahora es aún más perturbador. El trauma no solo se transmite genéticamente, también se transmite a través de patrones de comportamiento, sistemas de creencias y dinámicas familiares que se repiten con una precisión aterradora. ¿Alguna vez has notado cómo ciertas familias tienen tradiciones emocionales? Familias donde la ira explota de la misma manera, generación tras generación. Familias donde el silencio y la represión emocional se viven como algo normal. Familias donde la victimización o la martirización se convierte en una identidad heredada. Los niños que crecen en hogares traumatizados desarrollan lo que los psicólogos llamamos memoria implícita. Su sistema nervioso aprende que el mundo es peligroso antes de que su mente consciente pueda cuestionar esa información. Aprenden que los adultos no son confiables, que expresar emociones es peligroso, que la supervivencia depende de anticiparse al peligro constantemente. Y cuando estos niños crecen y tienen sus propios hijos, inconscientemente recrean las mismas dinámicas que conocen, aunque conscientemente quieran hacer las cosas diferentes. Es como si estuvieran programados para repetir patrones que les causaron sufrimiento. Aquí es donde el concepto de trauma generacional se vuelve verdaderamente complejo. No es solo biología, no es solo comportamiento aprendido, es una interacción fascinante y terrible entre genética, neurología, psicología y dinámicas familiares que se refuerzan mutuamente, creando ciclos que pueden durar siglos. Pero antes de que te deprimas pensando que estás condenado por los traumas de tus ancestros, necesitas escuchar esto. Y créeme, lo que te voy a decir va a cambiar completamente tu perspectiva sobre tu propia capacidad de sanación y transformación. La neuroplasticidad no solo puede reparar tu propio cerebro traumatizado, también puede interrumpir la transmisión del trauma a las siguientes generaciones. Un estudio revolucionario de la Universidad de California demostró que los cambios epigenéticos causados por trauma pueden revertirse con las intervenciones adecuadas. ¿Qué significa esto? Que tienes el poder de ser el ancestro que rompe el ciclo. Tienes la capacidad no solo de sanar tus propias heridas, sino de cambiar literalmente el legado genético que transmites a tus hijos y nietos. Pero aquí viene la parte más fascinante de toda esta investigación. Los científicos han descubierto que ciertas experiencias específicas pueden activar genes de resiliencia y reparación neurológica. No estoy hablando de pensamiento positivo o fuerza de voluntad. Estoy hablando de intervenciones específicas que pueden medirse en laboratorio. La psicoterapia especializada en trauma, por ejemplo, ha demostrado crear cambios estructurales en el cerebro que pueden medirse con resonancia magnética. La terapia EMDR puede reducir la hiperactividad de la amígdala y fortalecer las conexiones del córtex prefrontal. La terapia cognitivo-conductual puede ayudar al hipocampo a reorganizar memorias fragmentadas en narrativas coherentes. Pero no solo las terapias formales tienen este poder.
La meditación mindfulness ha demostrado generar cambios neurológicos comparables a los de algunos medicamentos. Un estudio de Harvard mostró que apenas 8 semanas de meditación regular pueden aumentar el grosor del córtex prefrontal y reducir el tamaño de la amígdala. El ejercicio regular, especialmente actividades que combinan movimiento con presencia mental como yoga o artes marciales, puede regular el sistema nervioso de maneras que interrumpen los ciclos de trauma. Las relaciones seguras y nutritivas pueden literally reprogramar el cerebro para confiar y conectar de nuevo. Pero aquí viene lo que realmente me emociona como científico. No tienes que ser perfecto para interrumpir la transmisión del trauma. No tienes que sanarte completamente para cambiar el legado que dejas. Los estudios muestran que incluso mejoras parciales en la regulación emocional y la salud mental pueden tener efectos dramáticos en las siguientes generaciones. Imagínate esto. Cada paso que das hacia tu propia sanación no solo te beneficia a ti, está cambiando literalmente la biología que transmitirás a tus descendientes. Cada vez que eliges responder en lugar de reaccionar, cada vez que buscas ayuda en lugar de aislarte, cada vez que practicas autocompasión en lugar de autocrítica, estás alterando patrones que podrían haberse repetido durante siglos. Y aquí es donde la ciencia se encuentra con algo que parece casi mágico. Los cambios positivos que haces en tu propia neurología pueden transmitirse epigenéticamente de la misma manera que se transmitían los traumas. Tus hijos pueden heredar no solo tu resiliencia, sino también tu capacidad mejorada para la regulación emocional, la empatía y la conexión. Pero necesitas entender algo crucial. La sanación del trauma generacional no es un evento único. Es un proceso que requiere intención, consistencia y frecuentemente ayuda profesional. El cerebro traumatizado necesita experiencias repetidas de seguridad para comenzar a relajar sus defensas primitivas. Es como rehabilitar un músculo después de una lesión. No basta con hacer ejercicio una vez. Necesitas un programa consistente, gradual y específicamente diseñado para las necesidades de tu situación particular. Y sí, a veces necesitas la guía de un profesional que entienda exactamente cómo funciona este proceso. Pero aquí viene algo que podría sorprenderte. Una de las herramientas más poderosas para interrumpir ciclos de trauma generacional es algo que todos tenemos: la capacidad de crear nuevas narrativas familiares. Los sistemas familiares traumatizados frecuentemente operan bajo historias no habladas. Somos una familia de víctimas. Los hombres de nuestra familia siempre abandonan. Las mujeres de nuestra línea siempre sufren en silencio. Estamos malditos. El dolor es inevitable. Estas narrativas se transmiten sin palabras, a través de patrones de comportamiento y expectativas inconscientes. Pero cuando una persona toma conciencia de estas historias familiares y elige conscientemente escribir una nueva, puede cambiar la trayectoria de generaciones enteras. Un estudio fascinante de la Universidad de Northwestern demostró que las familias que desarrollan narrativas coherentes y empoderadas sobre sus experiencias traumáticas muestran mayor resiliencia y menor transmisión de síntomas a los hijos. Esto significa que tu capacidad para dar sentido a tu historia familiar, para honrar el dolor sin perpetuarlo, para reconocer patrones sin resignarte a repetirlos, puede ser literalmente transformadora no solo para ti, sino para tus descendientes. Y aquí es donde todo lo que te he contado se conecta de manera poderosa. El trauma generacional no es una sentencia de cadena perpetua, es información. Es un mapa de donde tu familia ha estado, pero no necesariamente el destino de donde tiene que ir. Cada generación tiene la oportunidad de tomar conciencia, de sanar, de elegir. Cada persona que rompe un patrón destructivo está alterando el curso de la historia familiar.
Cada individuo que elige la terapia sobre la negación, la comunicación sobre el silencio, la sanación sobre la perpetuación del dolor, está creando ondas de cambio que se extenderán por décadas. Pero déjame ser claro sobre algo. Esto no significa que sea tu responsabilidad cargar con el peso de sanar todo el trauma familiar. No significa que si no lo logras, eres culpable de perpetuar el sufrimiento. El trauma generacional es complejo y la sanación es un proceso que a veces toma múltiples generaciones. Lo que sí significa es que tienes más poder del que probablemente imaginas. Tienes la capacidad de ser un eslabón de sanación en tu línea familiar. Tienes la oportunidad de transmitir resiliencia en lugar de solo trauma. Tienes la posibilidad de ser el ancestro que las futuras generaciones agradecerán. Y esto me lleva a la reflexión más importante de todo este video. Si el trauma puede transmitirse por generaciones, alterando cerebros y perpetuando sufrimiento, ¿qué más puede transmitirse? ¿Qué pasa si empezamos a pensar no solo en interrumpir ciclos de dolor, sino en crear ciclos de sanación, sabiduría y amor? La misma ciencia que nos muestra cómo se transmite el trauma, nos está revelando cómo se puede transmitir la resiliencia. Los mismos mecanismos epigenéticos que llevaban el miedo pueden llevar la valentía. La misma neuroplasticidad que permitía la perpetuación de patrones destructivos puede facilitar la creación de patrones nutritivos. Imagínate por un momento que en lugar de ser el descendiente de traumas no tratados, fueras el descendiente de personas que eligieron conscientemente sanar, crecer y transmitir sabiduría. Imagínate que en lugar de heredar sistemas nerviosos calibrados para la supervivencia en ambientes peligrosos, hubieras heredado neurología optimizada para el florecimiento, la conexión y la alegría. Esa posibilidad no es solo un sueño romántico, es una realidad científica que puedes comenzar a crear ahora mismo. Cada paso que tomas hacia tu propia sanación no solo te transforma a ti, estás sembrando semillas de transformación en el futuro de tu línea familiar. Y aquí es donde quiero dejarte con una pregunta que puede cambiar tu vida. Si supieras que tu bisnieto va a heredar no solo tus genes, sino también el estado de tu sistema nervioso, la calidad de tu regulación emocional y tu capacidad para la conexión y el amor, ¿qué elegirías hacer diferente a partir de hoy? La ciencia del trauma generacional nos muestra que nuestras acciones tienen consecuencias que van mucho más allá de nuestras propias vidas. Pero también nos muestra que tenemos un poder extraordinario para crear cambios positivos que resonarán por siglos. Si esta información te resultó tan fascinante como a mí cuando la descubrí, imagino que vas a querer conocer más sobre cómo la neurociencia está revolucionando nuestra comprensión de la sanación y el potencial humano. Cada semana comparto descubrimientos que pueden cambiar la forma en que entiendes tu mente, tu cuerpo y tus relaciones. Porque al final, el trauma generacional nos enseña algo profundo sobre la interconexión humana. No somos solo individuos aislados luchando con nuestros propios problemas. Somos eslabones en una cadena que se extiende tanto hacia el pasado como hacia el futuro. Y esa cadena puede ser de sufrimiento o puede ser de sanación. La elección, en gran medida, está en tus manos.